Hoy me parece que tengo que cambiar el enfoque Sí, tenés para que, para un momento. tenés que dar vuelta el... Ahí está, Ah, está. ahí está, ahí estamos. No sé si es muy buena luz la que tengo, pero bueno. ¿Qué No se ve muy tal? bien. ¿Cómo No. están? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está en Buenos Aires el clima, Mer? Acá está haciendo mucho calor, 24, 30 grados, depende de la hora, así que bueno, es como que las plantas están floreciendo, hay como una semi-primavera y hay algunas plantas que están floreciendo, pero bueno, se supone que después va a venir el frío de nuevo. Ah, se supone, mira, acá están floreciendo los azares. Es un tiempo para evocar algo francés prustiano para mí, ¿no? Porque es como esos olores de la infancia que Tal nos, cual. en fin, Mer, Bueno, querida. la idea de esta noche era, por iniciativa tuya, era hablar del amor, el amor cortés y si a vos te parece yo te hago un par de preguntas porque por ahí para vos que sos familiar con literatura francesa, ya conocés un montón de libros y cuestiones, que por ahí los otros, los que nos interesa la idea o sabemos algo muy liviano del tema, no conocemos por ahí que hay un trasfondo literario y un montón de cosas más detrás de este fenómeno. Así que si querés, yo te hago algunas preguntas que se me ocurrían y bueno, y vamos intercambiando. Claro, importante decir, digamos, aclarar digamos, este punto que lo mío tiene que ver con como inquietudes. A mí las cosas que me interesan en la vida, en la literatura, en la filosofía, tienen que ver con cosas que van pasando y que me interesan, no digamos, de la teoría a la práctica, sino de la práctica a la teoría. Uno va creciendo y uno va como confrontando experiencias y de pronto recuerda algo que había leído y dice, ah, entonces decís, de eso hablaba Madame Bovary, por decirte, ¿no? Pero a mí me pasa así. Entonces, lo mío es más vitalista que teórico, o sea, estamos conversando relajadamente y digamos, en todo caso, de la literatura francesa, lo que menos he leído es la Edad Media, pero la idea del amor cortés, de nuevo, por cosas que viví, que observé, todo eso me interesa desde ese punto de vista, desde lo vital. Entonces, esto no es una conferencia de un teórico especialista en la Edad Media literaria, digamos, ¿no? El amor, Bueno, sí, Gower es el... ¿cuál es exactamente? Es, digamos, se llama cortés porque es de la corte, porque es de una época o por cortesía, digamos? Y de qué época estamos hablando más o menos? Bueno, en realidad, bueno, la cortesía viene de la corte, como ese lugar, digamos, que era como frecuentado por los nobles alrededor del rey y que con el tiempo han ido formando ciertas formas, digamos, de relacionarse socialmente y que en el fondo a algunos les gusta pensar que es es una delicadeza el ser, no solamente es una cuestión de forma, puede ser que todo tiene que ver con todo, pero el amor cortés sobre todo tiene que ver con la Edad Media, en el fondo también, de nuevo, todo vuelve a la antigüedad clásica, todas las raíces de casi todas las cosas que pasan, y estamos hablando más bien de la baja Edad Media, ¿no? Del 1100, más o menos en las cortes, sobre todo en las cortes provenzales, ¿no? No en las cortes, pensemos que en la Edad Media, y sobre todo en esta etapa de la Edad Media, ya Francia estaba súper configurado como un, digamos, un país que todavía no tampoco estaba esa idea de país feudal. Entonces, bueno, las cortes, los ducados y los condados eran casi tan fuertes como el ducado digamos, donde yacía el rey de Francia. Por ejemplo, más o menos en esta época coincide con Felipe Augusto, digamos, bueno, que estaba en París, por supuesto, y después, bueno, esa época de los capetos, que la capital era París, pero casi las cortes, por ejemplo, las cortes provenzales, eran casi tan importantes como París, o sea que desarrollaron su propia cultura. Lo que es importante decir es que el amor cortés está relacionado también a una lengua, en el fondo todo está relacionado a una lengua. Tiene una lengua, una de las dos, que nace digamos, del latín, por la conquista romana en las Galias, ¿no? Y es el occitano, una lengua, una cultura de la que no se habla tanto, porque, digamos, en un momento dado hubo una especie de enfrentamientos de señores feudales, y en cierta medida, digamos, lo que habían sido las Galias habían quedado divididas entre lo que se llamaba la lengua Doi, el origen de la palabra hoy, así O-I-L, de ahí viene Sí. wiwi, por ejemplo,
y la lengua doc, como Languedoc, Sí. y bueno, y en ese enfrentamiento ligado a una herejía, la herejía cátara, ganaron los de la lengua doi, entonces no se habla lo suficiente sobre toda la cultura de la Occitania, digamos, ¿no? Entonces, el amor cortés está relacionado a la corte de Francia, de la Baja Edad Media, y por supuesto a la lengua occitana, está escrito en lengua occitana. Y bueno, Estaba no sé, viendo, tenías otra pregunta porque... no, estaba viendo un poco de la historia y de golpe se me ocurre, más pasando, yo sé más de historia, por ahí vos sabés mucho más de libros, pero se me ocurre que por ahí el concepto de amor romántico, como lo conocemos hoy, que un hombre se enamora de una mujer y después se juntan y se quedan juntos, tal vez ha nacido acá y en los libros, ¿no? O sea, empiezan como los caballeros a cantarle a estas damas, que ahora vamos a hablar más de eso, después empiezan a escribir novelas y ahí se arma el modelo del amor, porque hasta tengo la sensación, repasando la historia, que hasta esa época, 1200, 1100, los matrimonios eran muchos arreglados, o la gente se casaba con los vecinos, con los parientes, y la otra referencia por ahí al amor que hay viene ya en Grecia, ¿no? O sea, está la referencia al amor en Grecia, mucho amor homosexual, y después me parece que la literatura se salta a las novelas estas, a las novelas, o a los cantos de los trovadores del amor cortés, ¿no? Exactamente, Entonces, sí. el concepto del amor que tenemos hoy del novio nace acá, antes no existía. En No se me realidad, lo pregunto. yo te dije, claro, yo te dije que esto no iba a se trataba de una conversación académica, que te pasaba por lo vital, y bueno, un amigo que tenemos en común, un señor amigo de ambas, una vez me dijo, ahí como señor grande, como quería dar un consejo, me dijo, bueno, las ideas que vos tenés del amor, la culpa de todo eso y de la culpa de la tergiversación del amor, radica en el amor cortés. Eso me lo dijo hace 15 años, yo, o sea, profesor de francés, por supuesto, y me quedó dando vueltas en la cabeza. Y es como esas cosas que uno pone un pin, digamos, pone un alfiler no sé, en un panel y lo dejas así hasta que un día la volvés a retomar y te vuelve y tratás de entender de a qué se refería con eso. Bueno, por empezar, para contextualizarlo, además de la Edad Media y las cortes de la Edad Media, está muy cimentado en la idea de la caballería, la idea de los caballeros, digamos, feudales, que salían en busca de, no sé, de un ideal, muchas O veces la conquista luchaban de por una Tierra Santa, dama, o conquista de Tierra Santa exactamente, era también una época. sí, también que el ideal caballeresco, digamos, y entonces, así como el caballero estaba, digamos, se sometía al señor, esta idea de sumisión, es como que el amor cortés que se daba en estas cortes entre nobles, cantado por trovadores, que no era lo mismo que un juglar. Los juglares eran para el pueblo, los trovadores eran nobles y hasta reyes que escribían estas historias, que tenían el mismo formato, y que también seguían la misma, como una especie de proyección de la lógica del poder entre el señor y el vasallo. O sea, era el caballero que se sometía a la dama, digamos, básicamente, y eran amores prohibidos. Y eso es bastante interesante como concepto. Recién mencionaste a la antigua Grecia. En el fondo, estos amores tiene mucho que ver con la idea de Platón sobre el amor. Digamos, él hablaba del eros, ¿no? Y sabemos que cuando decimos amores platónicos, nos referimos a ese amor que no puede realizarse nunca. De pronto pienso en ese famoso libro de Platón, que es El Banquete, donde supuestamente, conforme de diálogo, él invita a los filósofos más renombrados de la época para que cada uno le explique con una especie de historia qué era el amor. Entonces, una de las versiones más conocidas es que son como que había unos seres míticos que tenían 4 piernas y 4 brazos, que estaban fusionados, que eran tan poderosos, los andróginos, que los dioses empezaron a envidiarlos, los cortaron por la mitad, y su vida consistía en buscarse el resto de la eternidad, la mitad que les había sido amputada, digamos, ¿no? Entonces, como la media naranja, ni más ni menos que la media naranja. Bueno, en cierta medida, entonces, pero la base del amor platónico es esa búsqueda que nunca va a poder alcanzar su realización. Estos amores eran amores entre mujeres que las habían casado nobles y caballeros. O sea, básicamente caballeros solteros que aspiraban al amor de una dama que estaba casada.
digamos, y era como un amor idealizado que aparentemente no llegaba a concretarse, pero a veces sí, a veces sí. Claro. Y inclusive hay El famoso textos que tienen romance, cosas medio... el famoso ¿Cómo? sería como el famoso romance de la mujer del rey Arturo, de la reina Ginebra, Ah, con Lancelot. contame eso. Claro, Ah, se sí, supone claro. que Ginebra estaba casada con Arturo, por supuesto un matrimonio arreglado, y que Lancelot moría de amor, y hay cantos, digamos, hablando de estos caballeros. Lancelot moría de amor por Ginebra, pero bueno, era una diosa inaccesible, no se la podía alcanzar, y era esto que vos decís, ¿no? La sumisión del hombre a la mujer, una mujer que está en un pedestal, casi como la Virgen María, y el caballero se congratula en adorar a esta diosa, pero nunca va a pasar nada, digamos, como que es una relación de adoración. Aparentemente, qué interesante lo que decís, sí, porque primero, porque, por ejemplo, bueno, por ejemplo, María de Francia, una reina de Francia, era la mecenas de Chrétien de Troyes, que era el que escribió lo de los caballeros de la mesa redonda, eso es muy interesante. A veces sí, he estado leyendo algo que a veces parece ser que el amor sí se concretaba y según los textos, digamos, y entonces eso me hace pensar, bueno, y con respecto a lo que vos decías de la Virgen María, hay muchas interpretaciones según lo cual es como que la mujer es asimilada a la imagen de la Virgen María, y algunos se preguntan si es que el amor místico a Dios y a la Virgen María, digamos, como modeló el amor cortés, o el amor cortés modeló el amor místico, si que es primero el huevo o la gallina. Sí. Pero en todo caso, yo no sé qué pensás, Mer, pero yo pienso que hay también algo que tiene que ver con muy propio de las clases altas en todas las épocas. A veces nos enteramos en los diarios, por ejemplo, que un ministro inglés, y sabemos que los ministros ingleses son de clase alta, fue encontrado muerto porque estaba haciendo una práctica sexual de lo más, digamos, como exótica, no sé, que se estaba colgando en no sé dónde o disfrazado de no sé cuál, y murió en eso, ¿no? Y a veces algunas personas piensan que una forma de mostrar la clase alta o como o el hecho de que vos no sos de la plebe, justamente implica mostrar esa moral como diciendo yo estoy por encima de esto, ¿no? Entonces, es como que parece ser que algunos amores corteses sí se concretaban, por más que la base fuese el amor platónico. La mayoría no, pero algunos sí, y era una forma de decir nosotros no somos pueblo, digamos, o sea, y bueno, Isa, vos sabés, y eso me gustaría ver como con tu visión de la historia, que hay, digamos, reyes muy famosos y una reina, porque la verdad que en ese sentido, las mujeres francesas, muchas de ellas fueron mecenas de estas novelas de amor cortés, como que siempre fueron feministas, impresionante. Bueno, podés comentar un poco tu lado de Leonor de Aquitania, de Guillermo, Justo el nombraste a Conquistador. María. María es la condesa de Champaña. María es la hija de Leonor de Aquitania. ¿Y qué tiene de particular Leonor de Aquitania? Leonor de Aquitania era la mujer más rica de Europa. Y como tal tenía mucha libertad. Tenía libertad incluso para elegir marido. Yo conozco la historia de Leonor por nuestro amigo común, ese que te decía lo del amor cortés, que él la conoce bien. Un amigo grande que tenemos, pero Leonor de Aquitania era multimillonaria, era la heredera de Aquitania, era más poderosa que el rey de Francia. La obligan a casarse con el rey de Francia, que era muy casto y que estaba muy en lo piadoso y no le interesaba demasiado ni las mujeres ni nada. Y tiene dos hijas, una es María de Champaña, que va a ser la mecenas de este autor famosísimo, y ella decide la peregrinar a Todo tierra. el mundo conoce, una que sepamos todos, ¿no? Arturo y los caballeros de la mesa redonda, eso conocen todos, ¿no? Sí. Entonces, No, bueno, Leonor de Aquitania, madre, después va a ser la madre de Ricardo Corazón de León, para que se ubique en la época de Robin Hood. Leonor de Aquitania, bueno, tenía este marido que no le daba ni la hora, demoran 8 años en consumar el matrimonio, incluso los obligan. Él no le interesaba, él le interesaba solamente casar. Bueno, y ella, en un momento decide la Tierra Santa, y van juntos, y ella se va con su ejército y él con él, porque ella era una señora feudal por derecho propio, era muy poderosa y tenía mucho carácter. Y en el camino paran en las tierras de su tío, el tío Leonor, y Leonor tiene un romance a vistas de todo el mundo con su propio tío, ¿no? De ahí también surgen poemas y textos inspirados en eso.
Y después ella vuelve y se da cuenta que estaba aburridísima del marido, que no le daba ni la hora, y va y lo convence al Papa de darle el divorcio. Y como era rica y era la señora feudal más importante de Francia, le dan el divorcio en el año 1200, o sea, insólito, le anulan, le declaran nulo el matrimonio, una cosa totalmente insólita, y ella elige a su próximo marido, que es un hombre más joven, que es el rey de Inglaterra. El único caso en la historia que la misma mujer está casada con el rey de Francia, lo deja y se va con el rey de Inglaterra. Ella va a ser después la Perdón, ¿qué madre era de el Carlos tío? de León. ¿Era el tío? El tío era Pregunté, ¿era el el conde tío? ¿El Godofredo. tío? No, no, no. Ah, El tío era es uno en el un medio. tercero. Ella, claro, la casa con el rey de Francia tiene un romance con su tío, ahí se da cuenta que el mundo estaba lleno de hombres y lo manipula el Papa, consigue el divorcio y no se llamaba divorcio, pero en los hechos es un divorcio, y se casa con el rey de Inglaterra y después, no conforme, después de tener montones de hijos con él, intenta derrocar a su propio marido, con lo cual termina en la cárcel mucho tiempo, ¿no? De grande. Pero Leonor de Aquitania es una de las primeras promotoras de los trovadores, que vos decías, estas figuras de poetas de clase alta que le cantaban a las damas. Y Leonor de Aquitania probablemente ha tenido muchos romances en su vida porque era una mujer de armas tomar, y como vos decís, Háblame de digamos, matriarcado. claro, las reglas, como vos decís, en la clase alta las reglas no aplican, ¿no? Leonora de Aquitania deja un marido, deja a las hijas más grandes las deja con el marido y se va a otro país, tiene un romance con su tío y se consigue un segundo marido en Inglaterra al que después quiere derrocar, ¿no? Y después tiene montones de romances, tiene aventuras. Digamos, las reglas en la clase alta, en el amor y en la vida no aplicaban entonces, no aplican ahora por ahí un poco más, pero no tanto. Pero fíjate lo que es, ¿no? 1200 Leonora de Aquitania consigue todo eso. Y no es la única. Sí, En Francia está lleno de ejemplos de mujeres así, mujeres de sí, armas tomar, que fundan dinastías, que fundan gobiernos y que dirigen el país incluso, ¿no? Hay toda una tradición de mujeres fuertes en la cultura francesa. tal vez de ahí el famoso dicho de chercher la femme, ¿no? O sea, así que, pero justamente también interesante, aunque no nos vamos a ir del amor cortés, interesante pensar que, bueno, que 100 años más tarde, vos conocés bien esa parte de la historia, todo estos amoríos de Leonor de Aquitania, vaya a saber si era el amor o el poder o lo que sea, terminan generando la guerra de 100 años, donde participa Juana de Arco por el tema de los Plantagenet, digamos, que les reclamaban su derecho al trono, digamos, ¿no? O sea, es bastante impresionante eso. Pero Y justamente, bueno, lo que sí no es me... única. Esta es una de estas mujeres poderosas y de armas tomar que inspiran a estos poetas a cantar, ¿no? Inspiran también este tipo de amoríos porque son mujeres muy, muy fuertes, muy elocuentes, muy prominentes, muy conocidas y generan también esta relación del adorador, ¿no? El tipo que la contempla arrodillado a esta diosa. A veces se concreta, a veces no. Claro, aparte de este tema de la idealización de la mujer o de la idealización del amor, creo que a eso se refería nuestro amigo, ¿no? Que él decía que por culpa de eso habíamos como digamos, tergiversado lo que era el amor, que teníamos todo un romance, en fin, Claro. una Nosotros, idea el totalmente concepto de tergiversada. romance de hoy, o sea, incluso el tener un póster que teníamos un póster o tenemos la foto en el celular del actor Mengano o de Harry Styles o de George Clooney, el que depende de tu edad, todo eso viene de acá, de las novelas y de los cantos de los trovadores hacia el ser alado, deseado, maravilloso. Antes el matrimonio no era una cuestión de que te casabas con un amigo, con un pariente, con un vecino y había un contrato económico. El amor Claro. nace en la poesía esa y en los textos y ahí se Ujú. define. No, o sea, no es que el amor era así y después se escribe, no. El amor se escribe fruto de cierta idealización, inspirada también en lo que decía Interesante. Platón, y después la gente lo copia de los libros, ¿no? La vida imita el arte. Y es el Claro, amor que tenemos eso, hasta hoy. es el El gran amor debate. ¿Qué va primero? ¿El huevo o la gallina? a mí me da la sensación, por lo poco que sé de historia, que como que esa masividad del amor romántico ha nacido con el libro. Se me va un poco
tu imagen, Solana. A ver, yo voy a apagar mi cámara por las dudas, a ver si es mi problema. No sé, me parece que tu imagen se está perdiendo. No sé si soy yo o sos vos. Sol, apaga tu cámara, me parece, porque estás perdiendo señal. Se está perdiendo la señal y la voz. Cámara. Pues, mira, hablando de eso, no quiero ir del tema, pero solamente mientras voy a hacer una parte del caso donde hay mejor señal, no, ahora sí directamente no, se puse todo oscuro porque prende esta luz, perdón, Claro. cosas que pasan en vivo, dirían en la televisión, bueno, Claro. que hay un caso de un amor que de esa época que no responde al amor cortés, pero me parece muy interesante mencionarlo, en cuanto que en el imaginario francés, este tipo de amor entre Abelardo y Eloísa, y eso sucede en París, o sea, no responde a lo que estamos hablando. En misma época, otro formato, porque ese amor es para los franceses, disculpen por la oscuridad, el Romeo y Julieta, pero real, Claro. real y documentado. O sea, ellos hablan de Abelardo y Eloísa más que de Romeo y Julieta, que además no existieron, y además me acabo de chocar contra una pared, cosas que pasan en el vivo, pero ahora creo que tengo mejor imagen. Ahora, Ahora se ve ahora se ve perfecto, sí. ¿sí? Sí. Ahora se Sí, ve tu bien. imagen Bueno, buenísimo. grababa mucho la imagen. Ahí, Sí, perfecto. bueno, ahí estoy. Sí, bueno, mira, qué gracioso las cosas. Bueno, en fin. O sea, Abelardo y Leísa, Abelardo, bueno, no viene al caso, pero básicamente era un cura con una monja, digamos, y Bravo. termina muy trágicamente porque a Abelardo lo castran. O sea, y Abelardo, o sea, y Eloísa están muy, o sea, además del amor cortés como un fenómeno en sí, esa historia en particular está muy en el imaginario francés como su Romeo y Julieta. Los franceses tienen su Romeo y Julieta, y además Abelardo, ya tal es así que Abelardo es un gran padre de la Iglesia en la realidad, y en cierta medida ha sido el que ha disparado la creación de la Sorbona y el que ha puesto la primera, digamos, piedra de construcción de la escolástica. Pero Abelardo es conocido por su romance con Eloísa, a pesar de todo eso. Pero bueno, volviendo al amor cortés. Hay un detalle, ¿no? Que siempre hablamos de cómo Francia ha sido tan fundacional en la cultura. Abelardo y Eloísa son muy anteriores a Romeo y Julieta, porque Romeo y Julieta es una tradición oral que levanta Shakespeare en 1600. Abelardo y Eloísa son muy anteriores. Claro. Y lo mismo pasa con, digamos, la leyenda del rey Arturo y demás, digamos. En realidad, el amor cortés cantado y escrito empieza en Francia, y la leyenda de Arturo se difunde mucho después y la escribe en francés. O sea, Inglaterra era un país que estaba mucho más en pañales culturalmente, la capital de la cultura, la capital de la sofisticación, de la literatura, el patronazgo de las artes, el desarrollo del arte y del mecenazgo, pasaba en Francia. Inglaterra era un poquito más avanzado que una tribu, poquito más avanzado que los sajones, pero era muy parecido a lo que es Vikingos, ¿no? La serie Vikingos. Francia ya tenía todo un desarrollo cultural con los trovadores, con los juglares, con la poesía, o sea, es como que comparemos ahora en términos de universidad y de cultura, con todo respeto, a Argentina con Uruguay, ¿no? Uruguay, un gran país, pero está muy atrás en ese aspecto, ¿no? Bueno, Francia era Argentina, era el país que tenía los escritores, los trovadores, los poetas, la música en la corte, el desarrollo, y Inglaterra iba por atrás, siempre, durante bastante tiempo. Fíjate que si estamos hablando un poco del lado idílico, como místico, del amor cortés, pero también tiene como un lado un poco más, digamos, picaresco, por decirlo de una forma, un poco más, o sea, lascivo, por decirlo así. Sí. Porque esto ya son interpretaciones son interpretaciones, y no he hecho un doctorado al respecto en una investigación, es una sensación. Fíjate que, por ejemplo, además digamos, de toda esa cosa romántica del amor cortés, es como que también Francia vieron que es uno de los mitos que hay de los franceses, los que conocen un poquito más, no es el primer mito, porque el primero, lamentablemente, es los franceses huelen mal. Bueno, cuando va avanzando el nivel de sofisticación de los clichés sobre la cultura francesa, está el tema, ahora tengo tos, del ménage à trois, es decir, como si en Francia
hubiese cierto, de hecho en la serie Emily in Paris, que es una serie, bueno, bastante popular, plantean ese tema, ¿no? O sea, como ese es otro de la mitología sobre Francia, el ménage à trois, como si fuese normal una pareja que uno de ellos tuviese un amante, ¿no? Y yo tengo la sensación de que este formato del amor cortés persistió, se arregló a pesar de la guerra, de las discontinuidades en las cortes, en las dinastías, para ser como, digamos, una especie de germen que siguió subsistiendo y existiendo con sus diferentes formatos, porque cuando llegamos a la corte de Versalles, las intrigas, los ménages à trois, eran como parte de lo natural. Y tal es así, por ejemplo, que no sé si escucharon hablar de Molière, cuando doy un detalle, la famosa obra de Molière, El burgués gentil hombre, o sea que te muestra, es muy gracioso, Molière hacía teatro para Luis XIV, o sea, muchas de sus cosas las presentaba ahí en la corte, y él se burla de todo el mundo, se burla de los nobles, se burla de una clase, bueno, muy pujante en ese momento, que eran los burgueses, o sea, personas que básicamente por ahí han empezado vendiendo carne y terminaban con, no sé, en una cadena de carnicería, no diría, pero rico, lo suficiente como para tener su casa importante e intentar hacer algún matrimonio con un noble empobrecido, el típico formato. Entonces este burgués gentilhombre es como un nuevo rico de la época, que muere por pertenecer. Y es gracioso porque te muestran dentro de toda la trama un detalle que lo muestran como un detalle menor, o sea, no hay un tema moral en ese detalle, y que me hace pensar a mí que eso es como una especie de algo que subsistió de ese amor cortés. Estamos hablando del siglo de 1600, entrado en 1600, y este Monsieur Jourdan, que quiere ascender socialmente, el burgués gentilhombre, entre las cosas que quiere hacer es engancharse, tener un amorío con una condesa. Pero Claro. en ningún momento en la obra de teatro te plantean como, bueno, están mal, no. Es como parte de la trama, de la comedia, es como él se hace amigo de un noble que no tenía un mango y le saca plata, porque siempre le hacía creer que le llevaba las cartas de la condesa y no le llevaba nada. Pero es como que la mujer, nada, o sea, como si fuese un detalle, ni siquiera hay como una especie de paréntesis o dilema moral del tipo, que si esa obra existió en España, seguramente con la mentalidad española, sí hubiese habido ese dilema moral. Acá es un detalle menor, y después Bueno, tenemos, no sé, en el siglo XX, ¿cómo? claramente inspirado en el ¿Qué amor decir? cortés, porque estaba leyendo un poco las características y general, la mayor parte de las veces en las historias de amor cortés, los dos son nobles, pero a veces el varón es un noble inferior a la mujer. Lo normal en las historias es que la mujer es reina, duquesa o condesa y el hombre es un poco menos, ¿no? Y el que lo canta es otro noble que es el trovador. Pero decía claramente como que la condición sine qua non es que la mujer tiene que ser de origen noble y superior al varón, ¿no? La cosa esta de tener la amante condesa, ¿no? Sí, Que es claro. impresionante. Bueno, y también en esa misma época, los famosos salones literarios de los que estuvimos hablando y mencionamos el mejor salón que era el de Rambouillet, que era de Madame ya me va a salir, por favor, ya me va a salir el apellido, la famosa Madame, no es Sevigné, no es Escudero, Madame de Sevigny. no, Madame de Sevigné, ella iba a ese salón. No, Bueno, había otra Madame de Lafayette que iba a ese ahí se te corta. personaje, y justamente, ya no sé qué hacer, ¿se corta? Sí, pues apaga la cámara y Bueno, se va a escuchar mejor. Apaga la cámara y se va a escuchar mejor. estamos hablando de 4 siglos más tarde, a ver, no más, 5 siglos más tarde. Y Madame, la princesa de Clèves, una novela estudiada hoy en el secundario, Sí, porque consideran que es el origen de las novelas, que lo que tiene para esa época es mucha profundidad psicológica. Y sí, es el mismo caso, pero en este caso una mujer virtuosa que no hace nada, inclusive le claro. cuenta al marido, pero es como el mismo formato, digamos, ¿no? O sea, y es como hay como una especie de anécdota divertida. Saben que a ellos los franceses lo tenían a Nicolás Sarkozy como le decían el presidente Blin Blin, como si fuese un rapero que tiene muchos oros colgados así, como muy ostentoso, o New Rich, o no sé qué. Entonces Nicolás Sarkozy se había quejado que no podía ser que en la escuela de políticos le hicieran tantas preguntas sobre la princesa de Clèves. Entonces lo dijo públicamente y justo había una huelga de universitarios,
y miren cómo hacían manifestaciones, y había las manifestaciones, todos leyendo un tramo de la Princesse de Clèves, digamos. Y esa obra, y en el siglo XVIII, en la época de la Revolución, otra que también me hace pensar en ese origen y que refleja el mundo libertino de la corte, que es las relaciones peligrosas, que tal vez Claro. muchos habrán leído, ¿no? O sea, es una Y novela está que por la cartas. película fabulosa que también ilustra mucho la situación. Sí, yo de John Malkovich y todo eso, digamos, o sea, ahí te demuestra, digamos, el nivel de corrupción moral, ya es como ya el lado re oscuro del amor cortés, ¿no? O sea, ese tráfico como no sé, como, ya no es el caballero tratando de conquistar a la dama, sino buscando un trofeo, pero naturalizando el tema de la infidelidad. Me pregunto Claro, si eso no es la fama que tienen los franceses de el ménage à trois. pero qué bárbaro, ¿no? Porque pensemos que hasta hoy nosotros todos tenemos en la cabeza la figura del hombre este que nos viene a buscar y nos abre la puerta y que nos pide matrimonio y esconde un anillo en una mousse de chocolate. Y todo nace ahí en 1100, 1200, ¿no? Empieza, o sea, hay un pequeño germen en la poesía árabe, un pequeño germen en la poesía de los cátaros, pero, Sí, pero se larga con todo en las cortes provenzales en el siglo XI, en el siglo XII, y ahora estamos en el siglo XXII casi, ¿no? Siglo XXI. claro. Y el amor está modelado ahí. El amor como lo conocemos está modelado Sí, en este bueno, canto. claro, un poco inspirado, o sea, también raíz platónica, pero sí, y también, bueno, una parte que ya tenía mis apuntes y mi machete arriba, pero ahora yo no los traje, que un poco te decían que había como diferentes estadios. Había un estadio de solamente un hombre enamorado que no confesaba, después un hombre que Sí, ya había confesado, ¿no? Otro estadio que tiene que ver con la mujer que le daba prendas al sí. hombre, y el cuarto estadio que ya concretaban, digamos, no forzosamente se cumplían todos, pero como que sí, y de hecho he leído algunos tramos bastante picarescos para la edad, Sí. ¿no? O sea, te habla de caricias y de cosas así, de lecho y de cosas así. Tan, En esa tan época no bonitos no había, eran. obviamente, las comunicaciones eran escasas, una obra de teatro era algo a lo que iba, una representación teatral era algo que iba una persona con plata solamente, no había cultura a nivel del pueblo, a Ay, nivel de la masa, entonces no había internet, no había YouTube, no podíamos ver, o sea, como hoy podemos ver en YouTube a Harry Styles o a Bono de YouTube o al artista que nos guste, ¿no? Entonces la gente se desesperaba por las novelas estas o los cantos, por leer estos cantos o escucharlos de trovadores o leerlos, los que sabían leer, pero era, digamos, era como 50 sombras de Grey para ellos. Entonces, obviamente el contenido tenía también algo de picante, había muchas cosas, un poco de picardía, porque era el único material que tenían para divertirse. No había televisión, no había internet, no había cine, no había, el teatro era una cosa muy exclusiva, entonces en esas páginas de libros tenían que tener aventura, romance, vibrar, elevarse por arriba de su realidad cotidiana, o sea, lo que se ve en las novelas es la vida de Leonor de Aquitania y sus damas, la mayor parte de la gente se la pasaba trabajando todo el día y tenía una existencia muy, muy chata, ¿no? Entonces, era una vida mucho más aburrida, entonces, estas novelas les tenían que dar lo que te da hoy la televisión, lo que te da hoy internet, lo que te da Instagram, todo en novela. Entonces tenés romance, tenés un poco también de algo de erotismo mezclado con el amor idealizado, pero bueno, era la manera que tenían de divertirse las novelas, no había sí, no había otra bueno, manera de pensás sí consumir que entretenimiento. había en el de fe, digamos, representado, bueno, no tan divertido, me suena más divertido lo del amor cortés, sinceramente, que el auto de fe para contar un misterio, qué sé yo, en las explanadas de las iglesias, ¿no? Y más tarde entiendo, pero es mucho más tarde, entiendo que Shakespeare, el teatro de Shakespeare era para el pueblo, ¿no? Bueno, en el siglo XVI. Shakespeare es casi 1600 y en el Sí, 1200, en el 1100, la gente tenía muy pocas posibilidades de divertirse, tenía una vida de miércoles, la verdad, porque trabajaba muchísimo, no había lavarropas, no había, o sea, las tareas de la casa las hacían las mujeres, salvo que fueran muy ricas, y aún la mujer rica estaba limitada, salvo que sea Leonor de Aquitania, que no cumplía ninguna regla, a orar y a bordar, no había entretenimientos, digamos, estaban muy separados los hombres de las mujeres, entonces,
la única diversión, lo que hoy cubrimos con el televisor, con el celular, con Instagram, con Twitter, con ir a jugar al tenis, con hacer gimnasia, todo eso toda esa energía se concentraba en leer estas cosas, digamos, era lo único que tenían, ¿no? Escucharlas, Eso porque eran cantadas. O escuchar esto, o de pronto ir a alguna representación más a nivel de pueblo, pero tampoco, o sea, iba la clase muy baja, o por ahí algún hombre de clase alta escondida, pero no era que podías ir como vas al cine, cualquiera, yo no hubiera podido ir, yo, digamos, siendo soltera, de 40 y pico, no hubiera podido ir a un lugar público a ver, o sea, eran cosas para clases muy bajas o clases muy altas, y en el medio había un montón de gente que se aburría horrores, entonces escuchar a los trovadores, escuchar estos romances, idealizar, es como nosotros hoy por ahí idealizamos la vida de la China Suárez o de Pampita, ¿no? Era un poco así, No, obviamente no más lo clase, idealizamos para nada, pero bueno. pero quiero Yo de última decir, prefiero mirar la nobleza europea, no, claro, pero la revista Hola, pero proyectamos que bueno, tal cosa y que la actriz fulana, bueno, la farándula de esa época era eso, ¿no? Era Leonor de Aquitania, era Ginebra, era María de Champaña, eso era la revista Caras, la revista Hola era por ahí, y en los cantos, digamos, la gente consumía el entretenimiento, y en la vida de estas doncellas perfectas, inalcanzables, y que a veces concretaban el amor prohibido, era toda la diversión, ¿no? Era como una mezcla de Instagram, una mezcla de 50 sombras de Grey, y una mezcla de telenovela, todo en un solo lugar. Y entonces todo el mundo como que proyectaba en ellos, ¿no? Por ahí las frustraciones de la vida cotidiana, por estas vidas que tenían tan grises, sin variación. así que así es, Mer, querida. Bueno, en fin, no la pasaban tan mal, digamos, al final de cuentas. Bueno, No, gracias a todos los que nos están escuchando. No sé si tenés algo más para agregar, no, Mer. tenemos que pensar otro tema que se te ocurra. Yo creo que Francia ha inventado tantas cosas maravillosas que a algunos se te va a ocurrir, pero bueno, ya hemos hablado de la También conversación. escuchamos sugerencias. Escuchamos Bueno, sugerencias. A mí se me ocurre que podemos hablar también el mes que viene sobre la construcción literaria de las ciudades, como por ejemplo, París fue inventada a partir, o sea, es lo que es, pero a partir del siglo XIX fue tan cantada y tan escrita que se claro, transfiguró. Digamos, tal vez podamos hablar sobre las ciudades literarias, así que... puede ser un buen tema, y bueno, después yo voy a tratar esto de bajarlo y subirlo a YouTube para que quede a disposición. Bueno, Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. gracias, muy Buenas divertido. noches y gracias. Para, te pregunto, ¿qué novela, hay algún libro o algo que refiera, o sea, hay algo del amor cortés escrito en forma de libro, o hay algo que se parezca? Tristán y Isolda, me parece que de Chrétien de Troyes, pero después No. nombres que son como, tendría que buscarlos, digamos, que no es retenido en realidad. Así que me interesaba mucho más el fenómeno en sí que digamos, que la reflexión en sí, que reconozco que la novela. Y después he leído tramos cortos, digamos. Así que, bueno, la vida Bueno, culinaria antes de la Revolución Francesa, dice Ezequiel a Laguna. ¿Qué tal, Ezequiel? Esa es buena. eso Esa es está buena, bueno. tendría que indagar, por supuesto. Está buena, está buena. Bueno, La historia de la mesa francesa es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Aceptemos sugerencias. Nos vemos. Buenas noches. gracias por Gracias. Gracias. Gracias.